Muy buenos días a todos y todas. Les agradecemos estar aquí presentes en esta primer mesa del grupo de trabajo de tecnologías. Y bueno, tenemos 5 trabajos. La dinámica de trabajo es que se van a presentar cada una de las ponencias, ¿no? Cada presentador tiene 15 minutos y al final dejaremos las preguntas y la discusión. Entonces vamos a iniciar con la presentación de Daniel Javier de la Garza Montemayor, y él es de la Universidad de Monterrey, y el tema que nos va a presentar es transformaciones en la vida social a raíz del aceleramiento de la interacción digital durante la coyuntura del COVID-19. A la hora que estés listo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nada más, ¿puedo compartir presentación? Sí, 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 ya estaba, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, ya estaba. Déjenme nada más. Aquí está. Pues bueno, pues muy buenos días a todas, a todos. Efectivamente, nada más quería empezar explicando que este título es el título de una obra colectiva que se va a publicar tentativamente el próximo año. Específicamente me voy a referir a uno de los capítulos que estoy desarrollando para esta obra, ¿no? Que es el caso del auge de las plataformas streaming en México. Durante varios años, de hecho desde el 2013, hemos trabajado con los efectos de las redes sociales en la participación cívica de las personas en términos particulares, pero en términos generales sobre sus efectos en la vida social, ¿no? Entonces, un poquito en esta coyuntura, y aunque parezca de alguna forma contradictorio, el eje fundamental ha sido precisamente la tecnología, en particular las redes sociales, pero estoy analizando por una parte los efectos en la polarización política y social, ¿no? Que es un tema pues muchísimo más denso. Y este que tiene que ver con otro tema que en lo particular siempre me ha apasionado, que es el entretenimiento, ¿no? ¿Qué tanto lo que viene siendo el COVID-19 cambió los hábitos de consumo y quizás aceleró un cambio que ya que ya advertíamos, ¿no? En la industria. Nada más hay que recordar que justo antes de la pandemia tuvimos la situación inédita, ¿no? De 2018 y 2019, de estas películas que vemos aquí, que fueron nominadas al Oscar, lo cual pues constituía de alguna forma una ruptura o anunciaba un cambio de rumbo, porque la academia siempre había sido reacia a nominar películas que no tuviesen un estreno propiamente cinematográfico como lo hemos conocido, ¿no? Pero realmente el auge de las plataformas streaming había tomado una vida propia en los últimos años que pues el reconocimiento, digamos, con todo lo criticable que puede ser, no tuvo otra más que, digo, el reconocimiento no tuvo otra más que reconocer esta realidad, ¿no? Y viene pues de luego la pandemia del COVID-19 se acelera el uso de las aplicaciones en nuestro día a día, ¿no? Para pedir comida, eh, para trabajar, pues estamos todavía en 2021, un año y medio después, casi 2 años de pandemia, estamos en este congreso a distancia, ¿no? Ha cambiado la vida académica, la vida laboral, aplicaciones asociadas a home office, un auge, digo, yo creo que esto ya es un poco un lugar común, ¿no? Pero la pregunta que me surge como investigador, pero también como cinéfilo de toda la vida, es qué tanto este cambio ya es irreversible, qué tanto es transitorio, qué tanto ya la industria va a migrar pues esta forma de entretenimiento especializado en cuanto al segmento meta, y qué tanto la posibilidad es de que una vez que eventualmente se supere esta pandemia, pues volvamos a una forma de normalidad, ¿no?
Si habrán advertido precisamente del 2020 al 2021, se empiezan a consolidar las plataformas digitales en el mercado mexicano, que hay que no es cualquier, que no es cualquier mercado, ¿no? Es el país que tiene, para los que no son de México, es el cuarto país en el mundo con más salas de cine, ¿no? Y en donde en América Latina, fuera de Estados, bueno, es el país en donde la taquilla pesa más, ¿no? Eh, los cines en pandemia cerraron en marzo, como todos saben. Hay una reapertura en algunos estados, dependiendo del semáforo, que inicia justo hace un año, ¿no? Ya tenemos un año de la reapertura de las salas de cine, pero pues las audiencias simple y sencillamente no regresaron ni de lejos, ¿no? En la proporción a la que estábamos acostumbrados antes del surgimiento de la pandemia, ¿no? Entonces, como antecedentes del problema de investigación, es uno de los países con la mayor cantidad de salas. La reapertura comenzó hace un año, pero la caída fue del 80% entre finales del año y a principios del 2021, ¿no? Y se observa efectivamente una tendencia ligera al alza durante el segundo semestre, pero pues, tenemos un año y medio donde esto ha significado pérdidas, cierres de salas y pues quizás un eventual replanteamiento de la industria en el país, pero también en términos muchísimo más amplios. Un objetivo general de la investigación es examinar los cambios en el consumo de entretenimiento de los usuarios mexicanos a partir de la pandemia del COVID-19 como parte de un proceso de cambio en la industria del entretenimiento nacional y extranjera, ¿no? El caso mexicano sí es, eh, pues en ese sentido es un caso de estudio interesante, ¿no? Y como marco teórico, pues tenemos como referencia que se han realizado cambios importantes, ¿no? En términos de comunicación a raíz de la pandemia. Y de alguna forma, esto no ha hecho más que profundizar patrones de consumo, de creación y difusión de contenidos audiovisuales, ¿no? Que venía justo incrementándose de manera sustantiva antes de la pandemia. Y, eh, y estas mismas plataformas tienen una relación con la socialización de los jóvenes millennials mexicanos, de acuerdo a un estudio que se publicó este año en el contexto, pero que nosotros pretendemos, porque apenas estamos en la parte exploratoria, pretendemos pues no centrarlo solo en los nativos digitales, porque, y esto lo digo de forma autocrítica, yo he trabajado mucho principalmente con la juventud. Creo que con estudios enfocados en los llamados nativos digitales estamos perdiendo de vista que pues ya no solo son los nativos digitales los que están inmersos en todas estas plataformas pues prácticamente las han incorporado en su vida cotidiana, ¿no? Estamos en la fase de los cuestionarios, ¿no? La etapa piloto, queremos hacer un estudio experimental y después contrastarlo, ¿no? Con un método cualitativo. Las variables que estamos manejando, y esto nos costó un poco desde el punto de vista del marco teórico, porque realmente pues son, dependiendo de cómo se le quiera ver, quizás hay muchas publicaciones sobre el COVID-19, pero no las suficientes sobre este tema en específico. Entonces, básicamente nos estamos fijando en la confiabilidad, ¿no? Que tienen los usuarios frente a los medios de comunicación digitales y tradicionales, el uso de las herramientas digitales en sentido más amplio, emociones relacionadas con el cine, emociones relacionadas con las plataformas digitales y la incidencia de las plataformas digitales en la vida social, ¿no? En el sentido más amplio. Algunas respuestas preliminares, que esto no es más que una, digamos, es literalmente, insisto, preliminar, ¿no? Porque estamos apenas en la fase del pilotaje. Sí advertimos en el grupo de la población en donde lo estamos probando, que es con jóvenes
la principal, bueno, de las universidades privadas y la principal universidad pública del estado de Nuevo León, nos encontramos con que en su mayoría pues se informan a través de redes sociales, lo cual pues no es una novedad, y en segunda instancia en medios digitales. Y sí, lo que llama la atención es que ya estamos hablando de una generación que muy poco lee prensa escrita y todavía menos la radio y la televisión, pues parecería que ya es solo como eh, una especie de soporte, ¿no? Cuando hace 5 años advertíamos que era al revés. Y en cuanto a las plataformas que más se utilizaron para acceder a información sobre noticias relacionadas con la pandemia, pues en principio tenemos Google, Twitter, Instagram, Facebook. También, digamos, que esto nos lleva a ver que si es el principal medio de consulta, pues no extraña la cantidad de noticias falsas, pero también noticias que en algún momento dado también son oportunas, ¿no? Yo creo que tenemos ejemplos que pueden argumentar una y la otra. ¿Qué tanto ha aumentado el Cinco uso de las minutitos, tecnologías? Javier. Ujú, 5 minutos, ok. ujú. ¿Qué tanto ha aumentado el uso de las tecnologías? Pues advertimos que sí, entre mucho más y un poco más. Digo, la enorme mayoría sí vio incrementar las tecnologías de la información y la comunicación. En cuanto al tiempo dedicado en el día a chatear, sí vimos un incremento con relación a un estudio previo, ¿no? En el uso y diríamos dependencia también de las tecnologías de la información y la comunicación. Aunque algunas respuestas, desde luego estos solo son análisis, perdón, son datos descriptivos, tendríamos que hacer las debidas pruebas una vez que pase la etapa del pilotaje, pero preguntas como estas sí nos pueden llevar a pensar que quizás el declive del cine es transitorio, o al menos en el corto plazo, pero en el largo plazo sí puede ser definitivo. Advertimos también que pues la mayoría tiene algún tipo de plataforma digital, ¿no? El 94% cuenta con Netflix, y bueno, de ahí para abajo, pero sí es bastante ilustrativo que por lo menos casi el 100% tiene algún tipo de plataforma. Que sí, que efectivamente las plataformas digitales se han convertido en una parte de la rutina de las personas a raíz de la pandemia. Y por último, en este tema de emociones, sí advertimos, contrario a la pregunta de si esto es transitorio, que ya los mismos usuarios y a la vez audiencias empiezan a advertir que si bien aprecian ir a las salas de cine, ya lo van ubicando más como algo del pasado que como algo del presente, ¿no? Aquí tenemos una escala donde precisamente se les pedía que se definieran en cuanto a uno de los dos adjetivos, y vemos que claramente el caso de las plataformas digitales está más cerca a producir una emoción de algo contemporáneo, y mientras que en las salas de cine tiene una opinión mixta. También en cuanto a la percepción, si las salas de cine son anacrónicas o contemporáneas, también vemos que hay una diferencia bastante clara. Y en cuanto a si se consideran aburridas o divertidas, ¿no? La sensación que les produce, también vemos pues que hay una diferencia, ¿no? Quizás no tan acentuada como las otras dos, pero que sí se logra vislumbrar. Pues bueno, a manera de conclusión, por el tiempo que falta, en realidad este es uno digamos, esta es una de dos líneas que estamos siguiendo en torno a los efectos, ¿no? de las plataformas digitales en la vida social, que parece que no van ligadas, pero que sí corresponden a cómo los usuarios, jóvenes, no tan jóvenes, conciben el mundo social, ¿no? Al otro, y
Y bueno, la forma en la que asimilamos el contexto que nos rodea, en específico el ocio y el entretenimiento, dice mucho, ¿no? Sobre un posible cambio de época que quizás es irreversible, quizás es transitorio, pero que por esa misma razón consideramos que vale la pena analizarlo. Pues bueno, de mi parte sería todo. Creo que no me pasé del tiempo y con gusto pues podemos comentar al respecto al final. Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias por mantenerte en el tiempo. Bueno, ahora me toca presentar a mí. Y el tema que yo voy a abordar, déjenme, no, el tiempo se me va. Es el tema de los IMEMES sobre la vacuna contra el coronavirus, un estudio de representaciones sociales. Y bueno, yo soy Silvia Gutiérrez Vidrio y trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Xochimilco. Bueno, en relación a los objetivos de esta presentación, básicamente, quiero mostrar cómo a partir de los memes se pueden reconstruir ciertas representaciones sociales que materializan la expresión de la realidad que viven sus usuarios, así como captar cómo ha reaccionado la sociedad frente a muy diversas problemáticas que la pandemia ha contribuido a visibilizar o incluso exacerbar, por ejemplo, la exclusión, la discriminación, la brecha digital, los estereotipos, la polarización tanto social como política, ¿no? Estas problemáticas creo que son muy importantes y que han sido también, ¿no?, estudiadas desde diferentes perspectivas, pero en este caso específico lo quiero relacionar básicamente con el tema de la vacuna. Y otro de los objetivos que me propongo es revelar las reacciones de la sociedad mexicana frente a la llegada y aplicación de las vacunas para prevenir el contagio del SARS-CoV-2 y su aplicación. Y como caso de estudio tomo los IMEMES que circularon en las plataformas digitales respecto a la vacuna, y el caso que les voy a presentar en esta ocasión es el de la vacuna Sputnik. Si hay una gran cantidad de memes, con eso también me llamó muchísimo la atención, la gran cantidad de memes que estuvieron circulando sobre la vacuna, ¿no? Desde el inicio hasta la actualidad siguen, ¿no?, circulando estos memes. El contexto, ¿no?, en el que se da esta circulación de estos memes, y por memes siempre me voy a referir a los memes que circulan en internet y por eso se les llama memes, ¿no?, se da en el contexto de la infodemia y de la desinformación. Y una cuestión importante de señalar es que ante ciertas crisis, catástrofes o pandemias, los medios de comunicación juegan un papel muy importante y entre sus funciones esenciales están el dar a conocer lo que ocurre, ofrecer información sobre cómo enfrentar la crisis, qué hacer, dónde solicitar ayuda, etcétera. Sin embargo, ¿no?, lo que hemos constatado es que ha circulado una gran cantidad de información falsa y poco confiable que se propaga de forma vírica en torno al coronavirus. Y también señalar que uno de los principales temas de preocupación desde los inicios de la pandemia fue el de la infodemia. Y por infodemia se entendiendo desde la Organización Panamericana de la Salud, este exceso de información correcta o no, que impide una toma de decisiones clara y confiable con respecto a la salud. Pero no solamente es este problema de del exceso de información, sino también de la desinformación, como ya mencioné, ¿no? Y por desinformación, aquí voy a estar entendiendo, siguiendo a Olmo, esta difusión intencionada de información no rigurosa que busca minar la confianza pública, distorsionar los hechos, transmitir una determinada forma de percibir la realidad y en muchos casos también explotar ciertas vulnerabilidades. Y una cuestión que también es importante señalar es que la desinformación no es nueva, esta siempre ha existido. Lo que cambió es básicamente su escala y la capacidad que tiene para masificarse y diseminarse en las plataformas digitales más importantes.
Además, la desinformación en el caso concreto de las vacunas tampoco es un tema nuevo, ¿no? Esto siempre ha existido, ¿no? Están los movimientos antivacunas, pero en momentos de pandemia resurge debido a la expectativa por la producción de vacunas que detengan el contagio de la COVID-19. Bueno, paso muy brevemente a hablar de la naturaleza de los IMEMES y bueno, aquí me gustaría primero resaltar que la web 2.0 y las plataformas sociales han favorecido un tipo de comunicación más sincrética y visual que conocemos como IMEMES. Ese término es utilizado comúnmente para describir la propagación de ítems tales como chistes, rumores, noticias falsas, videos, etcétera, de persona a persona vía Internet. Eso es siguiendo a Schiffman. Los IMEMES también expresan aquello en lo que la audiencia digital tiene interés en un determinado momento y por su naturaleza imitativa, la intertextualidad es inherente a su creación. Este aspecto de la intertextualidad, como después voy a mostrar en el análisis, es fundamental porque quien no conozca ¿no? quién es el personaje de Harry Potter y que tiene el sombrero seleccionador, no entenderá concretamente, ¿no? el mensaje que está comunicando, ¿no? Entonces, ese es un aspecto también que voy a estar resaltando. Y estos IMEMES ocupan un lugar de importancia en la batalla por captar la atención de los públicos y, en consecuencia, en la difusión de ciertos hechos, problemáticas o preocupaciones, como en este caso, en relación con la vacuna. También otra manera de entenderlos es como una composición digital, multimodal, porque se utiliza tanto el modo verbal como el modo visual, que se transmite de una persona a otra, pero que de manera progresiva a lo largo del proceso se convierte en un fenómeno social compartido, ¿no? Esta idea también de cómo se viralizan, cómo continuamente no se están replicando, se están modificando también, porque eso vamos a ver cómo existen diferentes versiones de los IMEMES que se popularizan, ¿no? Ahora, en relación a las representaciones sociales, me gustaría más muy brevemente retomar esta cita de Denise Jodelet sobre las representaciones sociales. Para ella dice que corresponden a una forma específica de conocimiento, el conocimiento ordinario, que es incluido en la categoría de sentido común y tiene como particularidad la de ser socialmente construido y compartido en el seno de diferentes grupos. Además, estos sirven de grilla de lectura de la realidad y de guía de acción en la vida práctica y cotidiana, ¿no? Y es esta última idea de servir de grilla de esta lectura de la realidad lo que me hace pensar que es posible, ¿no? A partir de los IMEMES poder reconstruir esas representaciones sociales que se tienen, en este caso, de la vacuna y también de las naciones que las producen, ¿no? También desde otra perspectiva, las representaciones sociales constituyen una interpretación que los actores hacen de la realidad empírica o de un concepto o de ambas cosas bajo la mediación del acervo cultural. Esta parte del acervo cultural es también fundamental, tiene que ver con esto que ya también dije, de la intertextualidad o de lo que en el análisis multimodal se le llama la procedencia. Y también en señalar, ¿no? Es decir, cómo el tema, ¿no? de la COVID-19 no puede ser abordado desde diferentes perspectivas y además es un tema que desde el estudio de las representaciones sociales se ha estado estudiando también, porque como también señala Denise Jodelet, este caso se presenta como un caso paradigmático de ilustración de aquellas relaciones entre el conocimiento científico, estrategias políticas, discurso social, sentido común y la experiencia existencial en relación con el riesgo y el contagio, que esos otra vez son dos temas también centrales en toda esta pandemia. Y otra cuestión que también me gustaría señalar para poder mostrar por qué estoy, ¿no? analizando las representaciones sociales del estudio de los memes es que los memes facilitan la creación de espacios discursivos compartidos en los que se vehiculan determinadas creencias, percepciones, actitudes e ideologías materializadas en ciertas representaciones sociales. Como les decía, el caso de estudio que retomo es el de la vacuna contra la COVID-19
Y bueno, lo que es evidente es que esta pandemia, ¿no?, ha significado un reto, ¿no?, para la salud pública y para todo el mundo, ¿no? Y en el caso, ¿no?, del coronavirus y de su vacuna, sí es evidente cómo en una situación de crisis se recurre a un acervo cultural ya existente para tratar de explicar y gestionar el fenómeno desde muy diversas dimensiones. Parecería que cada sujeto colectivo proyecta sobre la pandemia su visión del mundo y le hace decir lo que quiere. Esto es lo que señala Escolar en un texto que tiene sobre la COVID, ¿no? Y bueno, el corpus de estudio, como ya mencioné, son estos memes que circularon tanto en las plataformas digitales y en los medios tradicionales respecto a las vacunas que permitirían generar anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Y abarca aquellos que empezaron a circular con la llegada de la vacuna a México hasta los más recientes. Bueno, aquí está, me lo voy a saltar, nada más es para, ¿no?, dar la idea de todas las vacunas que existen, los países que las producen y su eficacia. Y para el análisis, concretamente, he retomado esta propuesta de Nobel y Laksher, ¿no?, en la cual ellos ubican tres sistemas, ¿no?, el análisis de tres sistemas: el sistema referencial bidimensional, que se centra en el mensaje, ¿no?, el sistema contextual o interpersonal, cuyo foco son las relaciones sociales, y el sistema ideológico de cosmovisión, cuyo foco está en los valores, creencias y cosmovisiones, y básicamente es este sistema ideológico o cosmovisión el que yo estoy retomando para presentar este análisis. Bueno, en relación a los hallazgos, ¿no?, sobre este caso específico de la vacuna rusa Sputnik 5, ¿no?, podemos ver cómo a partir de estos memes se pueden reconstruir ciertos preconstruidos culturales que circulan en la población mexicana, tanto de la nación como de su vacuna, ¿no? Y por preconstruidos, siguiendo a Gris, se entiende estos saberes, matrices culturales de interpretación que resuenan o repercuten de un sujeto a otro, fundando una especie de memoria colectiva. Y estos memes remiten a la cosmovisión, percepción y actitudes favorables o desfavorables que los individuos tienen sobre la nación rusa y su vacuna. Y bueno, aquí estos voy a presentar, ¿no?, es decir, estos cuatro análisis que realicé, y entonces, bueno, voy a pasar directamente, si no ya no me voy a dar tiempo. Una primera cuestión que es importante en estos memes es que permiten reconstruir esta visión que ellos tienen sobre Rusia, ¿no? Y aquí lo que muestran estos memes es que Rusia es poderosa y por lo tanto su vacuna es eficaz y potente, ¿no? Y bueno, vemos cómo a partir de las imágenes los consumidores proyectan su visión sobre la vacuna, ¿no? Y cómo se remite a personajes conocidos del lugar como Vladimir Putin o el boxeador ficticio Iván Drago, ¿no? Esta imagen de Putin que se viralizó también, ¿no?, él en un caballo, ahora está en un oso negro que representa la nación rusa y como arma tiene su vacuna, ¿no? Y también ver cómo en este caso, en el caso de los memes, ¿no?, y de las imágenes macro, sobre todo aquellas que tienen una imagen y un texto que ancla básicamente el mensaje, ¿no? Estos textos sirven de anclaje para expresar aquello que se quiere comunicar, ¿no? Y también una cuestión que llama la atención en este caso, ¿no?, es que contrario a lo esperado, ¿no?, si toda la polémica que se había previamente lanzado sobre su eficacia, para estos usuarios la Sputnik es efectiva y no solamente efectiva, sino que te hace sentir mejor, ¿no? Y como decía, esta parte de la intertextualidad es muy importante, ¿no?, de cómo son imágenes, ¿no?, de personajes famosos, en este caso, en el caso de México, la Paquita del barrio, y cómo, ¿no?, la vacuna la transforma. Luego, también he visto cómo estos efectos de la vacuna, ¿no? Se habla de los efectos de la vacuna Sputnik y sobre todo la rusofilia, ¿no? Y expresan esta rusofilia y el regreso al antiguo régimen, ¿no? Y aquí también es importante ver cómo el nombre Sputnik remite al poderío de la antigua Unión Soviética y a su régimen, ¿no? Y cómo en estas
en estos IMEMES, ¿no? Es decir, básicamente están hablando, ¿no? De que cómo estas vacunas van a convertir a las personas en prosoviéticos o van a traer, a marcar el regreso al antiguo régimen soviético, ¿no? Entonces, bueno, aquí, ¿no? Es decir, también están varios preconstruidos, o sea, culturales aquí, en el sentido por ejemplo, este meme, ¿no? Donde es muy claro decir esta idea, preconstruido de que era un régimen autoritario y un régimen donde todo mundo, ¿no? Es decir, seguía una misma pauta y donde eran todos unos, ¿no? Cuando dice, no, no es bienvenido a esta clínica y el otro responde, nuestra clínica. Y bueno, también es interesante ver cómo la no aprobación de la vacuna también ¿no? hizo surgir varios memes, ¿no? Y cómo en esto se puede ubicar la desacreditación y los prejuicios, ¿no? Es decir, hay este prejuicio también que existía, ¿no? De que la vacuna Sputnik que le iban a poner a los demás bajos recursos, ¿no? Es decir, en este caso, ¿no? Habla de Tláhuac que nos toca la vacuna Sputnik y bueno, cómo se resigna a ella, ¿no? También remite a la desacreditación que tiene al no estar aceptada por la OMS, ¿no? Esto es muy claro, ¿no? Le pusieron la Sputnik y ya no puede ir a Europa, ¿no? También remiten a la rusofobia y a las clases sociales, como en este caso, ¿no? Y bueno, también hay otro que habla más, ¿no? Sobre esta cuestión de la no aceptación, porque se piensa que, bueno, no se experimentó lo suficiente, entonces, bueno, este meme también, ¿no? El de ya estarán mis enchiladas, si no es la vacuna rusa joven, ¿no? También nos comunica esto, ¿no? Y bueno, también ubiqué, ¿no? Esta elaboración de lo que es la competencia, ¿no? La competencia entre naciones, bueno, ya tengo que terminar, ¿no? Solamente los pongo aquí para que vean también cómo en estos IMEMES también se comunica esto, se puede reconstruir esta representación que tienen sobre estas dos naciones que siempre están compitiendo y cómo en cada uno de ellos otra vez hay estos preconstruidos culturales, estas imágenes, ¿no? Que nos remiten a cada una de las naciones y a esta lucha que se está dando actualmente. Y bueno, tenía algunas reflexiones, pero finales, pero creo que, bueno, ya me pasé de tiempo, pero básicamente, ¿no? Decir lo que quería mostrar es esto de que los IMEMES permiten reconstruir estas representaciones sociales que tienen sobre, ¿no? la nación y sobre su vacuna, ¿no? Y sobre todo, nada más, el último punto es que más allá de la aparente banalidad de su contenido, de los contenidos de los IMEMES, su contenido generalmente humorístico, los memes representan un valioso mirador para reflexionar no solo sobre la forma en que la sociedad ha buscado prevenir contagios y muertes por la COVID-19, sino también la visión que tienen sobre la problemática o tema a la que aluden. Bueno, muchas gracias. Dejo de compartir. Disculpas, me pasé un minutito. Bueno, vamos entonces a continuar con la siguiente presentación. Tenemos aquí una presentación de Eloísa Yunclas Reis Moraes, de la Universidad do Sul de Santa Catarina, a Luisa Lien Bressan da Costa, del Centro Universitario Barriga Verde, Ana Carolina Voltolini Fernández, de la Universidad do Sul de Santa Catarina, y ellas nos van a presentar este tema, el imaginario de la muerte en tiempos de pandemia, entre invisibles o espectáculo en las redes sociales. ¿Sí, adelante? No te escuchamos. Bom dia, sim, agora sim. Vou compartilhar para começarmos. Apareceu? Uhum. Bom dia a todos. É uma grande satisfação. Estamos falando do Brasil, né? Estou falando do Brasil. Minha parceira de pesquisa, Luísa, também está presente. E
e vou tentar falar mais devagar para que todos possam, né, me compreender e a gente estabelecer um diálogo. Nós vamos tratar, então, o tema, né, como a professora Silvia falou, o imaginário da morte em tempos de uma pandemia, entre invisíveis e o espetáculo nas redes sociais. Então, nós somos do grupo de pesquisas do Imaginário Cotidiano, da Universidade do Sul de Santa Catarina, e temos nos dedicado a pesquisas, né, que façam essa relação entre imaginário social e as questões do nosso cotidiano, né, aquelas que modulam a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, qual o nosso propósito para a discussão aqui no workshop, né? Por meio de uma perspectiva da teoria geral do imaginário de Gilbert Rym, né? Nós temos essa perspectiva teórica como fundamentação das nossas pesquisas, né? Abordar o universo narrativo sobre os sentidos da morte na contemporaneidade. Mais especificamente, né, no contexto atual, levando em consideração a morte como um acontecimento midiático e cultural, especialmente no que temos percebido aí em função da pandemia, né? O nosso mote, né, atualmente é entender como que se dá essa relação da morte, né, como uma imagem, né, e como também uma imagem de negociação simbólica e cultural. Uma linguagem, né, uma representação daquilo que a pessoa está vivendo no seu cotidiano, mas que também dá um tom de uma coletividade, né? Então, essa é a nossa discussão. Como as redes sociais, né, permitiram, nesse período de pandemia, essa expressão, essa expressividade, essa representação da morte. E aí, para isso, a gente analisou um caso específico, né, que a gente vai falar em seguida. Então, a pandemia colocou em pauta, né, o enfrentamento da morte, né? Então, para nós do imaginário, a gente chama as questões da morte, da finitude, da passagem do tempo, como um semblante do tempo, tudo aquilo que modula a formação do nosso imaginário, né, individual e social. E esse semblante do tempo, né, esse amedrontamento, essa imagem que nos coloca frente à finitude sobre a morte, foi intensificado pela pandemia e também pela intensificação das notícias midiáticas, né? Então, todo esse cenário de milhões de mortes, né, sendo anunciados e depois se configurando como acontecimento, mas também, né, a morte como imagem de vínculo, ou seja, as pessoas não estavam sofrendo sozinhas, né? Havia e há ainda uma rede de sentido em função dessa imagem morte, em função dessa imagem trazida pela pandemia. Então, houve uma desestruturação do próprio imaginário, né? Uma imagem e uma preponderância desse semblante do tempo que veio sem avisar, né? Então, todos nós lidamos ao decorrer da vida com o tema da morte, com essa imagem da morte e da finitude, mas muito mais sutilmente. E a pandemia trouxe essa perspectiva de uma maneira mais intensa. E aí a morte acabou sendo uma imagem de vínculo. Isso não quer dizer uma imagem de vínculo positiva, mas as pessoas estavam ligadas entre si por essas histórias, narrativas, imagens de medo, de perda, de morte, né? E basta a gente seguir as redes sociais que a gente encontra muitas histórias, né? E aí a linguagem é usada de várias maneiras, né? Tanto em imagem materializada, mas também imagem, como a professora Silvia apresentou, de memes, né? Então, as pessoas expressam, para além do próprio fato, do próprio acontecimento, a sua relação com
com a pandemia, né? Seja de medo, de tensão, de ideologia, como também perpassa aqui o tema que a gente vai apresentar. Então, essa relação está muito presente, né, nas redes sociais. Então, esse é o caso brasileiro, né, que nós analisamos a partir dessa relação morte, redes sociais, morte como uma imagem do imaginário coletivo, mas também fazemos uma relação com a questão do espetáculo, né, da espetacularização. O caso brasileiro que a gente apresenta é a morte do ator e diretor Paulo Gustavo. Não sei se todos conhecem, mas no Brasil ele é muito famoso, né? Ele foi diretor e ator desse filme Minha Mãe é uma Peça, né? Que tem várias edições. E ele faleceu de Covid, né, depois de uma atuação a favor da vacina, e aí teve essa contaminação pelo vírus e acabou falecendo, né? E aí se ganhou nacionalmente uma comoção nacional, em função da imagem da morte do Paulo Gustavo, né? Então, com a pandemia, a morte é uma imagem narrativa, em alguns casos usada para evocar sentidos e posições. Essas narrativas trazem à tona imagens que expressam atmosferas sensíveis e sociais. Então, a comoção em relação à morte do Paulo Gustavo foi como um extravasamento de todas as outras mortes, né, silenciosas, individuais, individualizadas, em espaços fechados, né, e que as pessoas acabaram ganhando, né, a imagem, através da imagem do Paulo Gustavo, uma possibilidade de se manifestar, não só em relação à morte, mas em tudo que estavam sentindo em relação à pandemia, né? Então, o que a gente trata é que é preciso esse extravasamento, né? E esse extravasamento em relação à morte, ao sofrimento e ao sentido da pandemia, ele é criado através de narrativas, né? De imagens e narrativas. Então, tudo que a imagem do Paulo Gustavo significou, evocando sentidos, né? E trazendo à tona, então, essas atmosferas sensíveis e sociais, o que coletivamente se estava sentindo através de uma imagem, né, de alguém reconhecido para essa coletividade. Então, nós fizemos uma busca e nos ativemos principalmente, né, na análise na rede social Instagram, né, e a partir, então, da noite de 4 de maio, agora de 2021, e dias subsequentes, a morte do Arthur tornou-se recorrente e pregnante nas redes sociais, né? São conceitos importantes para a gente que trabalha com o imaginário, né? Porque essa recorrência traz a pregnância, né? O que é pregnância para nós? É que essa imagem continue gerando um efeito de sentido por mais tempo, né? Que ela continue fazendo sentido, que as pessoas continuem se ligando à força dessa imagem e a utilizando no seu dia a dia por um período de tempo maior. Então, a gente percebeu também que famosos, né, e anônimos tornaram a imagem de Paulo Gustavo a imagem da dor, tá? Então, ele é como um símbolo, uma representação de todo o sofrimento da pandemia, né? Várias foram os sentidos e a utilização da imagem do Paulo Gustavo para expressar, manifestar o seu ponto de vista em relação à pandemia, né? Por dias formou-se o mosaico, né? E aqui a apresentação tenta trazer essa ideia de mosaico, com suas imagens, e sua morte virou um mitologema um tema com respectivo mitologema, né? Então, onde quer que a gente olhava, né? Tanto pessoas artistas como anônimos, políticos, profissionais de variadas áreas, se utilizaram naquele período
a imagem do Paulo Gustavo como a sua imagem, né? A sua forma de expressão. E aí, 5 minutitos. Sim, e aí é o que a gente chama de mitema, né? Quer dizer, a menor unidade discursiva, quando uma imagem está representando todo um sentido, né? Que seria um mitologema, quer dizer, há uma essência, há uma narrativa por trás dessa imagem, né? Que une as pessoas. E aí a espetacularização da morte, né? De puxar a imagem, né, esse mesmo mitema, para vários sentidos, causa uma espécie, né, de efeito catarse, ou seja, as pessoas expressam suas próprias dores, né, reivindicadas ali pela imagem de alguém conhecido, mas distante de si, né? E aí, além do luto, né, as imagens estabeleceram também uma disputa político-ideológica, né? Então, a questão da discussão da vacina, negacionismo, a questão saúde versus economia, essas disputas, né, por grupos ideológicos diferentes, usaram também a imagem do Paulo Gustavo, do ator, e de sua morte, né, para essa disputa simbólica. Então, a gente vê que as imagens acabam gerando também, né, disputas simbólicas. Bom, nesse cenário, né, a gente trabalhou pensar em três, rapidamente, né, para não esgotar o tempo, em três temáticas, né, pandemia, já que modificou coletivamente a ética da estética mundial, né, e aqui em ética da estética nos referimos à conceituação de Michel Maffezoli, um novo imaginário emergente e emergencial, né, relação com a morte, o medo e a solidão. Relacionamos também com o espetáculo, né, as redes sociais como tecnologias do imaginário, que é um conceito de Juremir Machado da Silva, e fomentaram o espetáculo através, né, da teoria de Debord, quando as relações sociais são mediadas por imagens, né? Então, as pessoas passaram a estabelecer relações entre pessoas, né? E com a própria pandemia através de imagens. O vínculo se deu pela imagem, identificação pela perda de alguém coletivamente reconhecido, e também tratamos, né, do imaginário dos deslocamentos de sentido, tendo a morte aí no espetáculo, passando a ser a possibilidade de manifestação. Para além da morte e da dor, ou mesmo por essas vivências, a imagem é possibilidade de adesão, manifestação e posicionamento ideológico. As redes sociais, então, né, funcionam como uma arena de debate, né, colocam em debate essas ideias e esses sentidos e sentimentos. As redes sociais são regidas por pactos emocionais, né? O que aparece é bom e o que é bom aparece, é uma tese de Debord na sua Sociedade do Espetáculo. Então, fazer parte do espetáculo é colocar-se na cena do momento, é também um pacto emocional. Sentir-se integrado, incluído, acolhido socialmente, né? Essa ilusão da representatividade que a gente vê nessa relação entre a pandemia, né, a morte e as redes sociais. Estruturação simbólica e medo, né? O universo simbólico em relação ao medo no imaginário gravita em torno de imagens arquetípicas, né? E símbolos originais, aqui falando estruturalmente da nossa concepção teórica, que passam por reatualizações míticas conforme a bacia semântica em que estão imersos. A coletividade, ambiência da bacia semântica... Luísa, poderias ir cerrando, te quedan menos de 1 minuto. Ok, obrigada. Com a simbologia do meio, é o que compõe o que chamamos de imaginário do medo, né? Então, o espetáculo é estratégia, modus operandi de uma bacia semântica. O imaginário é a capacidade humana de forjar suas representações, do pensamento ao engajamento com um youtuber ou com um artista, enfim. Então, são essas relações que a gente faz de espetáculo imaginário, né? A gente diz que de Han,
que apresenta o imaginário, e Debord, que apresenta a teoria do espetáculo, não são inconciliáveis, né? Essa é a nossa busca nessas análises. Agradecemos a atenção de todos e ficamos à disposição para as questões para discussão. Bien, muchas gracias y gracias por ceñirse al tiempo. Vamos a continuar con la siguiente ponencia. Esta está a cargo de Roberto Santiago Zubieta Dabeixies, de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, y el tema es, como los tienen ustedes ahí, relaciones entre ideología y tecnología, reflexiones sobre el libro, ideologías de la técnica discursiva arquitectónica de la modernidad. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Es un placer poder compartir en este workshop internacional. Y bueno, empezamos a compartir pantalla. Entiendo que todo está correcto, que se puede ver. Muchas gracias. Me comentan si no es así, por favor. No, bueno, bien. La ponencia es relaciones entre ideología y tecnología. Reflexiones en torno al libro Ideologías de la técnica discursiva arquitectónica de la modernidad. Vamos a tratar de contar bien el tiempo. Y bueno, pues en el workshop, en la convocatoria, habíamos tenido la oportunidad de poder leer que era factible realizar algunas ponencias en torno a libros publicados. En tal sentido, mi persona tuvo la oportunidad de publicar este libro la gestión pasada, en el cual se aborda la relación entre ideologías y el mundo de las técnicas o tecnologías, pero desde la perspectiva de la arquitectura o de las ciencias de la arquitectura y de las ciencias del hábitat, es decir, un proceso técnico-tecnológico programado, organizado en varias dimensiones, facetas tecnológicas, sino también administrativas y de organización con el complejo social. Así pues, mi persona, como formación sociólogo y arquitecto, tuvo esta motivación en poder realizar un estado del arte en torno a lo que puede existir en la literatura histórica de la teoría moderna de la arquitectura y vincular esto con estudios sociológicos en relación a perspectivas que abordan la ideología. La ideología desde el punto de vista del horizonte filosófico y sociológico. En tal sentido, pues, podemos entender a grandes rasgos ideología como una concepción general del mundo, que todos tenemos en buena medida, a partir de la cual interpretamos, comprendemos el mundo. Pero también una ideología o un imaginario o una superestructura ideológica puede ser una concepción deformada del mundo. En este caso podemos recuperar parte de la filosofía crítica que nos hablaba de la falsa conciencia al referirnos a la ideología. Por su parte, la ideología también puede ser un sentido inmediato del mundo, que entre los agentes sociales podemos compartir y a partir del cual podemos generar la cohesión interna del grupo y la cohesión asimismo de la sociedad y de los procesos sociales para la reproducción de la sociedad. Asimismo, en este abordaje más o menos integral de la ideología, podemos entender que la ideología pues también es un escenario de luchas sociales, donde existen diferentes alternativas o propuestas para tratar de plantear la forma de mundo o la forma de comprensión del mundo más acorde a ciertos intereses de ciertos sectores sociales. En tal sentido, pues históricamente los sectores dominantes son también los sectores que pueden dominar el espacio de las ideologías a partir de la instrumentación de los medios de comunicación, de la industria cultural o de los aparatos ideológicos del Estado, por nombrar algunas categorías básicas que estudian estos temas en relación a la ideología. Asimismo, un proceso ideológico puede corresponder a una aceptación de la dominación social, a naturalizar de algún modo el espacio social por medio del espacio físico, en este caso de la técnica. La técnica, por su parte, tiene también todo un gran espectro histórico de estudio filosófico, sociológico y teórico.
En este caso, pues, nos interesó especialmente abordar el escenario de las reflexiones teóricas sobre la arquitectura de la modernidad y del gran panorama que podemos encontrar en muchos teóricos, historiadores, arquitectos, urbanistas, sociólogos, filósofos, que han abordado desde muchas perspectivas el análisis de la arquitectura en el contexto moderno de la historia. Y en especial, pues hemos tratado de identificar los componentes que se refieren en específico al abordaje técnico de estos estudios teóricos. Cómo se interpretó la técnica, la tecnología desde el espacio de la arquitectura como un horizonte para la reproducción social. Es decir, podemos encontrar aquí, a partir del estudio y de las relaciones entre ideologías y técnicas, un proceso de recursividad entre lo que se conoce como la base económica de la sociedad, desde una perspectiva clásica de la sociología, y el conjunto de los imaginarios sociales o de las superestructuras ideológicas. Es decir, la propia técnica, en este caso la técnica arquitectónica y sus procesos concurrentes, puede derivar en procesos de imaginarios sociales, ideológicos, representaciones del mundo, como decíamos hace un momento, concepciones del mundo, sentidos inmediatos del mundo, que es especialmente a partir del dominio físico y fáctico del espacio urbano, del espacio habitacional, del espacio físico, por lo tanto, de aquello que está inmerso en el espacio social. Es decir, hay una intención pues propiamente sociológica de relacionar la unidad entre el espacio físico y el espacio social. Para eso pues podemos entender el espacio físico como un conjunto de actividades interconectadas a partir propiamente de técnicas, es decir, de usufructo de las leyes de la naturaleza, de los medios materiales, del estado de las energías y también del proceso cultural propiamente dicho y del proceso histórico. En la arquitectura, pues, podemos encontrar un ejemplo de una técnica compleja que abarca no solamente elementos propiamente tecnológicos, constructivos, sino también programáticos, informáticos, organizativos, proyectuales, financieros, es decir, un sinfín de elementos que han sido, pues, de algún modo estudiados por la teoría moderna de la arquitectura. Y que únicamente lo que teníamos que hacer era vincular esa teoría moderna de la arquitectura en relación a una abstracción de los componentes ideológicos inmersos en esa teoría de la técnica o de lo técnico. Así pues, podemos encontrar, por ejemplo, representantes como estos, del denominado movimiento moderno. Por ejemplo, Bruno Sevi, con el gran libro Saber ver la arquitectura, Henry Russell Hitchcock, Emil Kaufman, Nicolas Pevsner, Rainer Bachmann, Manfredo Tafuri, Leonardo Benévolo, propiamente historiadores o teóricos de la arquitectura que han realizado producciones teóricas bastante importantes en el siglo XX y finales del siglo XIX. Producciones teóricas, pues, que por derecho propio se han ganado el rótulo de teoría de la arquitectura, con mucha condensación de temas, contenidos, abordajes, libros a veces muy difíciles de abarcar por la estructura, por el contenido, que pues propiamente ha hecho que se ganen un derecho propio como teoría propiamente dicha. Únicamente pues pretendíamos sociologizar estas cuestiones que está en esta historiografía de la arquitectura. No se pretendió pues a partir de un estado del arte desarrollar una historia de la arquitectura, sino una historiografía de las discursivas inmersas en los procesos de producción del espacio. Y para eso, pues lo mejor debe ser poner atención en las fuentes fundacionales o en las fuentes de origen, es decir, un trabajo propiamente con intenciones historiográficas. Así pues, podemos plantear en este esquema
un modelo básico del curso histórico de la arquitectura de la modernidad. Más o menos en una flecha en ese sentido, en una S invertida. No porque la historia tenga este sentido, sino porque únicamente aquí tenemos un esquema de un proceso histórico. Empezando, por ejemplo, con la tratadística clásica de los siglos XVIII y XIX en la arquitectura, con Alberti, el gran fundador, y también diseñador de esta portada de edificio. Alberti, gran iniciador de la teoría de la arquitectura, quisimos decir. También la etapa del industrialismo, de la crítica del industrialismo, con William Morris y John Ruskin como grandes representantes. Ya introduciéndonos en el siglo XX, tendríamos el espacio de las artes modernas, el movimiento moderno, la arquitectura moderna, o también llamada estilo internacional. También las variaciones políticas en torno al contexto del movimiento moderno, es decir, el periodo de entreguerras en el siglo XX, donde especialmente surgen los contextos de la revolución comunista en Rusia a partir de 1917, a la cabeza pues de... Santiago. 5. Sí, muchas gracias. A partir del horizonte artístico del constructivismo ruso, por ejemplo, o también la reacción de los movimientos fascistas en Europa en contra de las artes de la modernidad, por considerarlas discursivamente como artes del cosmopolitismo, del internacionalismo, por lo tanto de la no nacionalidad o no, de la no pertenencia al grupo nacional. Así pues, los nacionalsocialistas alemanes más bien plantearon una arquitectura del historicismo, de retrotraer a estilos del pasado. Y para ello, pues, lo hicieron a partir de teoría propiamente dicha, de teoría arquitectónica. Es muy importante, por ejemplo, apreciar el libro del arquitecto de Hitler y ministro de armamento, Albert Speer, llamado Memorias, para encontrar, entre otras cosas, el interés técnico arquitectónico del nacionalsocialismo alemán, desde uno de sus principales exponentes. También podemos continuar el siglo XX con los estudios fenomenológicos en arquitectura, sobre todo muy influidos por los libros relacionados al hábitat de Martin Heidegger o de Gaston Bachelard, que hicieron fuerte presencia en la teoría arquitectónica a partir de rescatar el interés entre la relación entre la experiencia vivida y el espacio habitado. Y a los arquitectos, pues, es de especial interés pensar en estas cuestiones, en las cuestiones comunicacionales del espacio, las cuestiones simbólicas, semióticas, el carácter de existencia y de rol existencial que cumple el ser humano a partir de habitar determinado tipo de espacio. Entonces seguimos un recorrido histórico con el posmodernismo, el supermodernismo, las tendencias vernáculas en la teoría, estamos refiriéndonos, las posiciones postcoloniales y también el periodo de la posglobalización, llamado así por muchos geopolíticos actuales. Entonces, pues parte de nuestro trabajo implicó realizar un estado del arte historiográfico histórico de toda la narrativa arquitectónica de la modernidad, desde la tratadística clásica, pasando por el movimiento moderno, el posmodernismo, el supermodernismo, contextos de globalización, de arquitectura vernácula y postcolonial, hasta llegar a una etapa de post o de desglobalización. Y ahí podemos encontrar, pues, que existen en el mundo de las ideologías de lo técnico, en este caso arquitectónicas, los mismos procesos que podemos encontrar en el espacio de las ideologías en general. En tal sentido, concepciones del mundo sobre lo técnico. Concepciones que también pueden ser concepciones deformadas de ese mundo, como tal vez encontramos en los escritos de los arquitectos Walter Gropius o Ludwig Mies van der Rohe, que veían en la tecnología un proceso de liberación del ser humano para la vida moderna, sin considerar tal vez el balance crítico que nos enseña que la tecnología también puede ser un proceso de acumulación de capital. Si nos acercamos a
estudiar la economía política clásica, la tecnología en este caso como un medio de generación de plusvalía extraordinaria, como variante de plusvalía relativa. Así pues, el espacio de las ideologías de lo técnico, a partir de un estado del arte, de lo arquitectónico en su teoría, también nos mostró pues sentidos del mundo que se compartieron en periodos históricos, planteados estos a partir de escuelas, tendencias arquitectónicas o diferentes variantes y narrativas. El movimiento moderno en arquitectura, por ejemplo, se mostró a sí mismo como un espacio de revolución, no solo en la sociedad, sino también en el espacio de las artes y de la comprensión de la tecnología. Así pues, reiterar motivos historicistas del pasado para el movimiento moderno era algo que no estaba permitido. Y finalmente, pues, para cerrar la participación, pues podemos hacer aquí un esquema muy general de una maraña social, de un proceso de reproducción social desde teoría sociológica clásica, básicamente, que nos ubica el gran espacio de las fuerzas productivas en relación a la tecnología y que finalmente nos hace ubicar el espacio de la arquitectura como parte de las infraestructuras que forman la dialéctica de los medios de trabajo. Es decir, instrumentos e infraestructuras conforman la dialéctica de los medios de trabajo, que a su vez, con los objetos de trabajo, conforman la unidad que hacen a los medios de producción. Entonces, pues, para culminar ahí, hacemos un balance general de la posición de la técnica en cuanto a lo que es la tasa de ganancia y la acumulación de capital. Y aquí hacemos un balance ya también con el otro extremo, ideología versus estudio de la técnica y de su proceso económico. Bueno, habiéndose cerrado el tiempo, muchas gracias por la atención. Sí, es todo. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente presentación. Esta está a cargo de Álvaro Alfonso Acevedo Merlano, de la Universidad de la Costa, y su tema es tensiones entre prácticas epistémicas ancestrales y tecnocientíficas hacia una bioética narrativa del anime. Adelante. Gracias, gracias. Estoy intentando compartir pantalla. Vamos a ver si me deja. Ok, perfecto. Vamos a ver. Ok, por acá. Listo. ¿Confirma, por favor, si ven la pantalla? Ya se ve. Perfecto. Bueno, gracias por la oportunidad. Como bien lo dicen, este trabajo tiene como nombre Tensiones entre prácticas epistémicas ancestrales y tecnocientíficas hacia una bioética narrativa del anime. Bien. El anime es una forma de expresión transnacional que recrea diversas representaciones del mundo desde la perspectiva de sus creadores, permeando así las concepciones que sus aficionados poseen de su realidad y la opinión que construyen de sus contextos. Esta representación puede ser de situaciones cotidianas, aunque también puede darse a través de relatos tradicionales, no exclusivamente japoneses, que exaltan el valor de los conocimientos ancestrales, o por medio de historias utópicas o distópicas futuristas, en donde el dominio de la tecnociencia resulta ser la regla, aunque existen algunas historias en donde lo ancestral confluye con lo tecnológico. Todas estas manifestaciones audiovisuales muestran realidades paralelas, constantemente construidas y reconstruidas en la misma dinámica de sus narrativas desde diferentes o diversas prácticas epistémicas. Aquí el concepto de práctica epistémica es del profesor León de Oliveira. En las narrativas se pueden encontrar recursos metafóricos que propician reflexiones sobre situaciones, aunque hipotéticas, capaces de significar conflictos cotidianos que demandan soluciones bioéticas. Por eso la importancia de una bioética narrativa, no solo desde lo racional, sino desde lo emotivo, se diría Rivera, como una perspectiva que valora la presencia constante de las narrativas en la construcción de la vida, que debe ser alimentada desde unos procesos polilógicos, inclusivos y dinámicos. Así, desde la creación y el intercambio horizontal de diversas perspectivas sociológicas representadas en las narrativas, se puede contribuir a una cosmovisión pluralista de sociedad con el abordaje de dilemas morales desde aproximaciones hermenéuticas, aportando a una bioética basada en principios y en constante deliberación moral.
Los conflictos bioéticos han demostrado en las manifestaciones narrativas un nicho, han encontrado aquí un nicho, para la deliberación contemporánea, que desde lo metafórico e ilustrativo desarrollan descripciones detalladas de mundos posibles. Aquí la imaginación narrativa se orienta hacia un sentido común que exalta su relevancia para la reflexión sobre problemas sociales, los cuales dentro de un andamiaje ficcional pueden adoptar o pueden aportar la toma de decisiones en contextos reales, priorizando el valor de las vivencias existenciales muchas veces instrumentalizadas desde procesos sociales e institucionales. En este aspecto, el factor de la imaginación juega un papel preponderante, pues trasciende la imagen abstraída, permitiendo que la realidad imaginada se haga dinámica, ponga en libertad nuevas imágenes, nuevas perspectivas y finalmente nuevas experiencias sin la presión de los hechos. Ahora bien, las prácticas epistémicas ancestrales aquí las entendemos como acciones con las que los individuos pertenecientes a una cultura construyen un conocimiento específico generado dentro y desde un todo simbólico, el cual cobra sentido en la articulación rizomática entre su lógica, cosmogonía y tradición. Asimismo, dicha construcción de conocimiento se basa en un pasado distante que responde a unos ancestros, evocando orígenes ontológicos desde lo divino, articulados y sustentados por mitos fundacionales que ordenan y clasifican ese todo rizomático, orgánico y simbólico en el que esas mismas prácticas epistémicas se legitiman y son explicadas. Por su parte, las prácticas epistémicas tecnocientíficas son un conjunto de acciones elaboradas por los miembros de la llamada comunidad científica para construir un conocimiento innovador y rentable basado en supuestos, validado por el método científico, operacionalizando la técnica, la ciencia y la tecnología. La observación sistemática, la medición, la experimentación y la formulación, análisis y modificación de hipótesis son los pilares fundamentales que conforman las prácticas epistémicas tecnocientíficas. Estas, a su vez, organizan y sustentan la lógica del pensamiento occidental moderno colonial basadas en la razón sobre unos esquemas de interacción. El anime también puede convertirse en un dispositivo narrativo que muestra la posibilidad de construir algunos presupuestos del pensamiento binario occidental, basado en la dualidad, proporcionando desde una bioética narrativa oportunidades para la crítica axiológica que la misma tecnociencia pone en cuestión. Ahora bien, esas tensiones entre las prácticas epistémicas, se evidencian de la siguiente manera. Existen algunos animes donde las prácticas epistémicas ancestrales se articulan con las tecnocientíficas. Casos como animes como el de Gazaraki, en el que se establece una mezcla entre lo tecnocientífico, representado por lo mecha, y lo ancestral, representado por el teatro no. O en el caso de Neon Genesis Evangelion, que es muy famoso, en el cual se muestra una tensión entre los elementos de la religión judío-cristiana, como los ángeles desde lo ancestral, en oposición a la tecnociencia, representada en este caso por los evangelios, que son los robots. Así, a través de las tensiones representadas en el anime entre las prácticas epistémicas ancestrales y tecnocientíficas, se pueden problematizar las incidencias bioéticas con las que se determinan los recorridos vitales personales e individuales de los miembros de comunidades en contextos culturalmente diversos o en comunidades, si bien occidentales, enraizadas en lugares de enunciación periféricos, en donde se recrean imaginarios respecto a la tecnociencia, no solo como lucha o enfrentamiento epistémico contra lo ancestral, sino como proceso hegemónico, presuntamente salvador y a la vez impositivo. De ese modo se espera trascender el contexto de la animación para extraer y extrapolar sus narrativas hacia reflexiones bioéticas en el mundo análogo, es decir, el mundo físico, relacionadas con las actuales condiciones de pugna entre las prácticas epistémicas ancestrales latinoamericanas y las prácticas epistémicas tecnocientíficas tradicionalmente occidentales. En lo relativo a la diversidad epistemológica, la condición de periferia y la precarización social opera el acceso limitado y desigual en la distribución del conocimiento. Esto, articulado a irrupciones generadas por procesos coloniales, perpetúa la incompatibilidad entre lo moderno colonial, representado por las prácticas epistémicas tecnocientíficas, y las prácticas epistémicas ancestrales. En ese sentido, sobre las relaciones que se establecen entre las dos prácticas epistémicas, pueden darse procesos de transculturización o epistemicidios, cuando la articulación no ocurre de manera horizontal o dialógica. Pues aunque se muestre que algunas prácticas epistémicas ancestrales sean más efectivas que las tecnocientíficas para lograr un mismo objetivo, siempre resulta difícil aceptar para el pensamiento occidental dicha posibilidad. Muchos son los casos en donde se da mayor eficiencia en procesos, por ejemplo, agrícolas, desde estas prácticas ancestrales que desde procesos industrializados, aunque también puede ocurrir lo contrario. Teniendo en cuenta lo anterior, la narrativa ficcional del anime japonés se logra establecer, o en esa narrativa se logra establecer una relación entre ambas prácticas epistémicas, muchas veces dialógica, sí, y hasta complementaria, superando las dualidades del pensamiento occidental maniqueo.
De ese modo, estas producciones audiovisuales se convierten en referentes para la difusión de una complementariedad entre lo ancestral y lo tecnocientífico, logrando circunscribir las prácticas epistémicas ancestrales a las dinámicas tecnocientíficas hegemónicas, posiblemente para anclarse cerca al liderazgo axiológico que presume tener el pensamiento occidental moderno colonial representado en la tecnociencia. Dicho acercamiento se agencia desde unos elementos constitutivos esencialmente endógenos que se ponen en juego como complementarios antes de ser aislados del protagonismo epistémico dominante. Bien, el anime podría convertirse desde una bioética narrativa en un dispositivo expresivo y representativo de la articulación entre lo ancestral y lo tecnocientífico, así como en un puente axiológico entre ambas prácticas epistémicas, en función de alcanzar una complementariedad o un enriquecimiento mutuo. De ese modo, las ideologías configurativas de las prácticas epistémicas ancestrales podrían llenar los vacíos éticos de las prácticas epistémicas tecnocientíficas. Esto podría contribuir a incentivar y enriquecer la consolidación de una educación e investigación bioética intercultural que a través de un diálogo epistemológico horizontal ayuda a consolidar políticas tecnocientíficas interculturales generadoras de innovación y que al mismo tiempo faciliten procesos de apropiación social tecnocientífica desde conocimientos situados, utilizando el concepto de Haraway, y lugares de enunciación ancestrales que no deterioren las dinámicas propias de las comunidades locales en contextos naturales y culturales diversos. Las tensiones entre ambas prácticas epistémicas desafían la posibilidad de una relación interaxiológica de diversos mundos posibles, desde múltiples naturalezas que desde siglos han reexistido al conocimiento hegemónico occidental moderno colonial y a sus constantes violencias epistémicas y físicas. Así, las ideas de muchos pueblos ancestrales que argumentan compartir una configuración mental y espiritual entre los seres humanos, animales e incluso piedras, la ciencia lo llamó animismo, y a la identificación ritual espiritual con los animales, totemismo. Ambos conceptos fueron valorados siempre con tintes peyorativos, concebidos como atrasados e ilógicos. Sin embargo, a través de los adelantos de la mecánica cuántica, de la semiótica persiana, de la comunicación entre micropartículas y la geometría fractal, han demostrado tener razón. Pues a niveles subatómicos todo posee movimiento y se encuentra regido por los mismos elementos y bajo las mismas reglas. Ahora bien, a pesar de que las históricas tensiones, el anime como una industria cultural podría ser una excusa para encontrar una justificación de crear en la tecnociencia una mitología de origen espiritual que legitime la adopción de la tecnociencia como ideología más allá de su consumo, adopción, implementación o apropiación. Las prácticas epistémicas ancestrales se fundamentan en los mitos fundacionales, generalmente de origen espiritual, como lo hemos dicho. Sin embargo, la tecnociencia carece de esta génesis metafísica como parte de una cosmogonía. Por tanto, necesitaría un origen mítico espiritual para legitimarse como ideología trascendental desde lo cotidiano y superar su karma de instrumentalidad que la trivializa frente a otras formas de organización y clasificación existencial. En ese sentido, como respuesta a las dinámicas de resistencia a la tecnociencia, se acude a lo espiritual para que sea asimilada más eficientemente. Así, el anime se convierte en un medio para hacer familiar la tecnociencia a través de la apelación a la tradición y una posible espiritualidad que plantearía, más que una convergencia entre lo sacrílego profano y lo sagrado, buscaría una sacralización de lo sacrílego profano. En efecto, si desde las prácticas epistémicas tradicionales una roca, un peldaño o un río pueden contar con espíritu como parte de una mente mayor, desde el espíritu del agua hasta el corazón de la montaña, como seres inanimados desde la perspectiva occidental, una creación elaborada a base de aleaciones metálicas también podría contar con espíritu. Ese animismo tecnológico de Moreno, producto del desencantamiento por la existencia, parece ser ahora el foco de un nuevo encantamiento, de una sacra posibilidad de creacionismo artificial protagonizada no por los dioses, sino por los seres humanos. No se trata ahora de extender el alma a la máquina ni darle alma o vida. Se trata de considerar a los elementos inanimados artificiales como portadores de espíritu en sí mismos, no solo como actantes ni como agentes según Latour, sino como sujetos huéspedes del ser. Ese movimiento que todo abarca, que se encuentra en todo, esa esencia espiritual desde lo ancestral o desde lo subatómico, esa energía que transmuta como la piedra sagrada constituida de minerales que son manufacturados y convertida en un robot o en una IA, abre un camino que va desde un animismo tradicional hacia un animismo tecnológico. No obstante, existen muchos riesgos en estas posibles articulaciones si no se da de doble vía, y por tanto es necesario poner bajo sospecha la presunta imparcialidad ideológica que rodea la propaganda tecnocientífica, pues la aparente neutralidad y asepsia ideológica es usualmente aprovechada por el pensamiento hegemónico para promover sus agendas desde una posición privilegiada de poder. En ese sentido, y ya para ir cerrando, aunque el anime se podría considerar en algunos casos como un medio expresivo y representativo que propicia la difusión de un pensamiento posabismal en términos de Santos,
y de un pluralismo epistemológico desde muchas de sus narrativas, cuando se muestra una relación horizontal entre lo ancestral y lo tecnocientífico, puede ocurrir también lo contrario. Así como pasó con el barroco americano, que combinaba el misticismo conservador europeo español con la tradición indígena, bajo una aparente articulación, mientras lo que se reproducía eran expresiones de dominación colonial, que encarnaban una representación del dominio de unas comunidades sobre otras, en una inclinación por la permanencia del noble, por supuesto. En el anime, como manifestación estética, se observa, dependiendo de la narrativa, por supuesto también, por un lado una apología de lo ancestral, mostrando la importancia de conservar las tradiciones milenarias, y por otro lado se da una apología de la tecnociencia como ideología dominante legítima. En muchos casos se tiende a combinar, como he dicho, estas dos posturas, describiéndolas como ideologías compatibles, complementarias, en donde cada una podría estar aprovechándose de la otra para legitimarse en cada una de las esferas epistemológicas a las que contradicen su cosmogonía. Ahora bien, si dicha articulación es posible o no, tal como lo muestra el anime, hay que tener en cuenta que lo ancestral se encuentra en desventaja como un pensamiento subalterno frente a lo tecnocientífico, pues este último representa una ideología capitalista que ha dejado claro su interés de ser aceptada y legitimada por los sectores que aún la ven como una amenaza en cuanto a procesos de homogenización cultural, y más aún cuando el anime, como industria cultural, está circunscrito a una lógica de mercado que responde a una misma ideología dominante. De ese modo, no existe caso alguno en el que el capitalismo no haya apelado a mitos interpelatorios precapitalistas o no se haya revestido con el ropaje del pasado, como dice Zabaleta. Sin embargo, como industria cultural, aún dentro de esa lógica dominante, existen posibilidades de enunciación y toma de posiciones que pueden ser independientes a la lógica que mueve el mercado, en función de alcanzar procesos verdaderamente dialógicos. En conclusión, todas estas tensiones y problemáticas que se han descrito anteriormente, se pueden evidenciar, o en ellas se pueden evidenciar estas historias que la industria cultural del anime desarrolla, y de ahí elabora reflexiones que ayuden a comprender las condiciones actuales en las que se encuentran las prácticas epistémicas ancestrales y tecnocientíficas. Además, desde una bioética narrativa, el anime como medio expresivo y representativo podría o puede propiciar la difusión de un pensamiento posabismal que, evidenciando las tensiones entre ambas prácticas epistémicas, permite generar posibilidades de diálogos, más allá de si es considerada o no como un dispositivo de propaganda ideológica. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, con esto terminamos la exposición de las 5 ponencias y pasaríamos entonces a la discusión. Entonces, si puedes dejar de compartir pantalla. Estoy buscándola. Ok. Ok, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, si quieren, para dar inicio, hay 2 preguntas en el chat que podríamos iniciar con estas, mientras los demás van también preparando sus preguntas. Hay una primera pregunta para Daniel, que dice, bueno, buenos días, muy buena ponencia. Mi pregunta es, ¿cómo ha cambiado las representaciones sociales de relacionamiento Hola, ¿qué social? tal? ¿Cuál es la pregunta? Disculpa. La estoy leyendo. Perdón. ¿Cómo ha cambiado las representaciones sociales del relacionamiento social en los jóvenes con la tecnología? ¿Qué tanto de la realidad de los jóvenes depende de la tecnología y los memes en redes sociales? Bueno, es una pregunta muy interesante. La verdad es que no tiene una respuesta fácil, pero voy a tratar de elaborarla lo más rápido que pueda. Yo creo que en tiempo presente ya hablar de nativos digitales, sobre todo a raíz de la pandemia, es correcto, pero creo que ya no estamos viendo que estamos totalmente inmersos, ¿no? en la tecnología para hacer transacciones, como lo mencioné, ¿no? En la vida educativa y también en la vida social. Pero creo que sí es pertinente acentuar que hay toda una generación, los llamados nativos digitales, que sus medios de socialización, en el sentido más amplio, ¿no? Desde lo más anecdótico hasta lo más trascendente, ¿no? En su vida personal, se ha visto marcada precisamente por estos medios, ¿no? Y creo que hay un contraste entre esta generación y otras que somos más veteranos, que pues nuestros medios de socialización implicaron otros códigos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente cómo asumen las noticias, el entretenimiento, que es en lo que me enfoqué el día de hoy, la política,
la propia idea de la participación, ¿no? Sin duda, se ve marcada por estos medios, que en un momento muchos, y aquí voy a hacer una autocrítica, cuando empezamos esta línea de investigación, en mi caso lo hice pues, a raíz del movimiento Yo Soy 132, ¿no? Del año 2012, con cierta ilusión, ¿no? Que estas herramientas iban a constituir un espacio de liberación, no sé, de toma de conciencia, pero pues en realidad no necesariamente han significado eso, ¿no? O que las nuevas generaciones estén más y mejor informadas, ¿no? Lo cual es una ironía. Estamos en la era de la información y no necesariamente ni los nativos digitales ni las generaciones posteriores están mejor informadas. Hay una gran distorsión de información, las llamadas fake news, pero también pues los hábitos de lectura no necesariamente han mejorado, sino todo lo contrario. Entonces, creo que es complicado porque hoy se pueden ver efectos inclusive perniciosos, ¿no? En la propia democracia, no solo el caso de nuestro país, de México. Digo, yo sé que hay muchas personas que son fuera, que son de otros países, en donde, por ejemplo, en México se da todo un debate tóxico y polarizante en las redes sociales, desde la oposición, y del oficialismo, ¿no? Vivimos en un momento histórico muy, muy complejo, ¿no? Dependiendo de positivo o negativo, dependiendo de dónde se quiera ver, pero sí ciertamente muy tóxico en términos del debate público. Pero también vamos advirtiendo pues que estas herramientas también tienen efectos nocivos en la socialización, pero también en cuanto a que causan dependencia. Ahora, con todo esto, ya estamos totalmente inmersos. Creo que es algo que no se puede deconstruir, ¿no? Entonces, en realidad, la pandemia aceleró este proceso. En muchos casos podría haberlo hecho irreversible, ¿no? Tomaba hoy la perspectiva del entretenimiento, pero hay muchas otras vertientes. Entonces, creo que no queda otra más que asumir, digo, aunque suene muy determinante y medio negativo, creo que asumir que estamos en esto, ¿no? Y buscar una forma en la que se puedan contener los aspectos más nocivos y más tóxicos para la vida social en términos generales. Bien, gracias. Bueno, aquí hay otra pregunta, que es una pregunta para mí. Se podría comentar la doctora Silvia Gutiérrez, cómo realizó el análisis de los IMEMES. Bueno, yo presenté, ¿no? Que para la parte del análisis de los memes, parto básicamente de un análisis discursivo, que para eso me baso fundamentalmente en la propuesta de Nobel y Landshire, y en el cual se analizan tres niveles, ¿no? El nivel del sistema referencial o ideacional, que tiene que ver con el significado en sí del meme, ¿no? Con el sistema contextual o interpersonal, con cómo esto tiene que ver con las relaciones sociales, ¿no? Y el sistema ideológico de cosmovisión, que tiene que ver con donde se pone el foco en los valores, creencias y cosmovisiones. Entonces, básicamente decir, la idea es ir en estos memes, ¿no? E ir viendo cada uno de estos niveles, ¿no? Y en cada uno de ellos tiene una particularidad, como ya señalé, que trato de resaltar en esta reconstrucción de la representación social que está ahí implícita, ¿no? Y que nos dice algo sobre, en este caso, sobre la vacuna, sobre la nación, ¿no? Y bueno, también lo he trabajado en el análisis de los memes desde el análisis multimodal, como ya había dicho, sobre todo este concepto de procedencia, ¿no? Y también tratar de ver en el modo verbal, en el modo visual, qué es lo que se está comunicando. En este caso lo relaciono con la objetivación y el anclaje, ¿no?
para poder ir identificando qué es exactamente lo que nos está comunicando ese meme y cómo ese meme nos está diciendo algo más que lo que yo señalaba, que ya no me dio tiempo de ampliar las conclusiones, esta idea de que no solamente es el humor en los memes, ¿no? Es decir, que para entender un meme necesita uno saber exactamente, ¿no? Su procedencia, es decir, estas imágenes, lo que representan las imágenes y cómo en lo que ya es el texto, ¿no? Que en estas imágenes macro, qué significado es el que se ancla, ¿no? Entonces, básicamente, esa ha sido la metodología que yo he venido trabajando para el estudio de los IMEMs. No sé qué otras preguntas haya, si las quieran escribir en el chat o igual, a ver, creo que hay. Dice, última ponencia podríamos ampliarlo a otros géneros que no sean mecha, tomando en cuenta que hay géneros en el anime del tipo social, psicológico, etcétera, donde la tendencia no se involucra, aunque sí tengo en cuenta la propaganda de valores morales y sociales o incluso el uso de tabúes. ¿Consideras que todo es con el uso de propaganda capitalista? Bien, voy a intentar responderla. Yo creo que podría aplicarse, por supuesto, a cualquier otro género. Lo que ocurre, y pues digamos que ¿cómo decirlo? La curiosidad surge porque el anime tiene esa singularidad, ¿no? Se muestran muchas narrativas en donde lo tecnocientífico y lo tradicional parecen estar en pugna, ¿no? Y algunas veces de manera como complementaria, pero otras veces no tanto. No significa que Japón haya solucionado esa tensión, ¿no? Es decir, a diferencia de otros países, de pronto se convive de pronto un poco más eso milenario con eso tecnocientífico. Puedes ver un templo de miles de años al lado de un edificio inteligente. Esas son cosas que ocurren en ese país. Y como producto cultural de un país como ese, se representan esas formas, esas maneras de pronto de entender esa articulación. Repito, no es que sea armónico, porque existen muchas tensiones. Incluso hay unos productos culturales o unas películas específicas como los Castores de Pompoco, creo, donde están haciendo haciendo unas construcciones y están acabando con un bosque, y resulta que unos seres mitológicos del bosque empiezan a luchar contra aquellos que están haciendo esos procesos de modernización. Entonces, digamos que esas tensiones están ahí. Yo lo tomo porque ahí en esas manifestaciones son evidentes esas tensiones. Pero por supuesto, como industria cultural tiene dos elementos. En primer lugar, como industria tiene una lógica de mercado, ¿no? Una lógica de mercado principalmente capitalista. Pero como industria cultural, produce productos culturales, y estos productos culturales, como bien sabemos, tienen su mayor peso en la carga simbólica, la significación que contienen. En este caso, esta narrativa que vende de pronto de alguna manera, o por un lado la valoración de lo ancestral, o por otro lado lo necesario de la tecnociencia, o en otros casos una combinación, o puede ser una incompatibilidad. Ahora, por supuesto, como cualquier producto cultural, independientemente de si es mecha, de si es, digamos, psicológico, si es terror, si es shoujo, si es shonen, dependiendo del género, no importa, es un producto cultural producido por una industria cultural que tiene unas intenciones específicas al momento de transmitir una narrativa, un mensaje, ¿no? Es decir, los productores tienen una intención de transmitir algo, y esa intención puede ir en función de defender una ideología, de comunicar una forma de entender el mundo, pero siempre con unas intenciones, ¿no? Es decir, y por supuesto en ese proceso de consumo o en ese proceso digamos, de asimilar, se pueden generar, digamos, esas posibilidades de comprender, ¿no? De comprender y de generar unas propias interpretaciones de esos contenidos. Por supuesto que está abierto a cualquier otro género. En este caso, pues mi interés estaba por esa pugna. Ahora, si es capitalista no todo el tiempo, pues simplemente responde a que nos guste o no, el anime es una industria cultural, ¿no? Y como industria tiene esa lógica. Entonces habría que mirar a cómo se resuelve esa tensión, ¿no? Eso creo que por ahí puede ser. Muy bien, gracias. Está Dani Brera, tiene levantada la mano, y luego hay otra pregunta en el chat. Sí, bueno, muy agradecido por lo que han comentado. Tengo dos preguntas para Daniel Javier sobre el tema de plataforma streaming y también para IMEMES. Para Daniel, ¿cuál es la población que tomaron? Porque dices que el 94% tiene Netflix.
me llama la atención la población, digamos, y no entendí bien, sé que son jóvenes, pero no sé exactamente, digamos, qué otras características sociodemográficas tiene. Y la segunda pregunta es, no hablas tanto de imaginario o representación, sino de efectos, ¿no? Es decir, que estarías más en la teoría, digamos, de efectos de los medios o en efectos de la tecnología, ¿es así? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la pregunta. Aclaro, los resultados fueron resultados preliminares para tener algo que compartir, pero estamos en la fase del pilotaje y para el mismo. De hecho, justo esta semana terminamos de levantar los primeros datos. Consideramos 2 universidades privadas y la principal universidad pública en el estado de Nuevo León. O sea, básicamente jóvenes universitarios, pero consideramos precisamente de las 2 principales universidades privadas y de la principal universidad pública precisamente para poder decir que es jóvenes universitarios. No lo queremos limitar en una etapa posterior, por lo mismo que comenté. Creo que ya este enfoque en nativos digitales, si bien es importante y es un referente, creo que ya no refleja los efectos, que voy a la segunda pregunta, de estar inmersos en la vida digital, ¿no? Porque hemos tenido, si bien hay una resistencia a la tecnología en los sectores que no necesariamente que no pertenecen a este grupo, hay una resistencia a la tecnología, pues también existió una adaptación en este año y medio, ¿no? Hay otro, y aquí menciono muy brevemente, que hay una tesis que actualmente estoy dirigiendo de posgrado que precisamente se enfoca en la adaptación digital de las personas de la tercera edad en Monterrey y la área conurbada, específicamente en cuanto a las transacciones financieras, ¿no? Entonces sí, más bien vamos, más que en el imaginario, es sobre los efectos de la tecnología en la vida social, en el sentido más amplio, pero en lo personal lo he enfocado en los últimos años en el caso de la participación política, de forma muy coyuntural durante esta época y por ser, yo creo que además de estar personalmente interesado en la vida pública y social de México y Latinoamérica, también soy un cinéfilo, bueno, como una especie digamos, de experimentación nos fuimos por ese camino, pero también estoy trabajando sobre el eje de los efectos en la polarización, ¿no? Entonces, efectivamente, para responder de manera concreta a la pregunta, nos centramos más en la teoría de los efectos, no de ahora, sino ya a raíz del 2013, ya llevamos 8 años con esta línea en México y en otros países de la región. Y bueno, creemos que ha sido un parteaguas, ¿no? En todos los sentidos. Muy bien. ¿Tenías otra pregunta? Sí, para ti, justamente, en el tema de memes. Cuando usas Yodelet hace la hipótesis de imaginario muy referida a los grupos. Digamos, es una tesis de grupos, digamos, de psicología social. Y tus hipótesis son más, digamos, que utilizas el meme respecto de la sociedad. ¿Qué relación estableces, digamos, ahí entre tus hipótesis que se refieren a la sociedad y lo de Yodelet? Digamos, no entendí bien, digamos, porque se hace rápido. Uh-huh. Sí, es decir, en esta idea en el caso, por ejemplo, de los memes, ¿no? Es decir, dado que es muy difícil también identificar el origen, ¿no? Exacto, de quién es el primero que crea el meme y quién lo hace circular. Lo que sí se puede, he tratado de hacer, ¿no? Para también dar esta idea de que no es una cuestión individual, sino también es más como un pensamiento compartido, ¿no? Es ver, bueno, en las redes sociodigitales en las que los comparten, estos básicamente la mayoría son tomados de Twitter, ¿no? También trato de ver cómo la respuesta que tuvieron, si tienen eco, no tienen eco, tienen comentarios, ¿no? Para poder también decir, no es algo aislado, no es una persona aislada que está pensando esto, sino que es algo que también te va diciendo sobre
cómo en ciertos grupos donde circulan estos memes, hay ese pensamiento compartido. Es decir, básicamente ahí es donde hago esta idea. Sí, sí. Y también, ¿no? Es decir, desde la manera en cómo yo he venido también analizando las representaciones sociales y actualmente esta idea también de los grupos, que es muy importante, es decir, es la cuestión de la interacción. También, por ejemplo, yo lo he trabajado en diarios, ¿no? En otros, en textos en los cuales uno está, es decir, es alguien que firma ese texto, o que firma una editorial, que firma algo, pero finalmente es algo también compartido, por ejemplo, con el grupo editorial, ¿no? Es decir, esta idea de como que son representaciones que se construyen de manera aislada y que somos, ¿no? Es decir, estamos aislados, no, siempre es en esta interacción que hay, aunque en este caso específico, el poder ligar exactamente en qué grupo se circuló este meme, como te digo, es algo más, más difícil, aunque cada vez tenemos más avances y de seguro también eso se va a poder realizar. Muchas gracias. Nada. A ver, hay otra pregunta para Eloísa. Cuando hablas del espectáculo como modus operandi de catarsis en las redes sociales, ¿qué principales diferencias se pueden remarcar en dicho espectáculo? Al inicio de la pandemia, me refiero a inicios del 2020 y actualmente. Bem, creio que o espetáculo, enquanto essa imagem de comunhão, né, pelo qual as pessoas estabelecem suas relações sociais, o que mudou no decorrer da pandemia, né, no seu início em 2020, é que lá no começo se usava as redes como uma possibilidade de compartilhamento deste novo viver, né? Então, as pessoas sugeriam opções, né, daquilo que gostavam, daquilo que vivenciavam, muitas lives, dicas, né, compartilhamento de conteúdo, tentando encontrar um novo modo de viver, né, o que fazer quando o mundo mudou. Mas a pandemia acabou ganhando esse status preocupante, né? E que trouxe essa imagem que o nosso trabalho discute do medo, né? De instaurar esse medo. E aí as redes sociais passaram a ser esse lugar de posicionamento, né? Então, essa mudança de um carpe diem aí da pandemia no início, né? O que fazer? Vamos aproveitar a vida, o mundo parou e a gente pode se aproveitar disso. Só que o mundo, essa parada se estendeu, né? E se estendeu de uma maneira trágica. Então, as mortes vieram e as pessoas começaram, então, a se posicionar frente à pandemia. Então, esse vínculo de imagem foi um vínculo agora atual de posicionamento, de marcar a sua posição e o seu modo de encarar esse momento. Então, essa foi a transição que a gente percebeu de como as pessoas utilizaram a rede social, esse espetáculo, como um compartilhamento, uma visualidade, né, uma visualização dessas relações sociais e seu lugar no mundo. Muy bien, gracias. Bueno, aquí también hay otra pregunta para mí. Dice, ¿consideras que los estados de vulnerabilidad de la población están implicados en este tipo de infodemia? Debido a que mencionó sobre los valores y creencias. Sí, en este caso, no es decir, lo que hemos presenciado, ¿no? Con esta infodemia que se ha dado, es que sí, los grupos, hay grupos sociales más vulnerables, ¿no? Y eso tiene que ver con toda la cuestión del acceso que pueden tener, ¿no? A la información. Es decir, hay grupos en los cuales, bueno, básicamente es el WhatsApp, la forma en cómo se están comunicando y lo que, ¿no? Les manda el tío, el abuelo o el hermano y lo que está circulando, y no hay esta oportunidad también de tener otras fuentes de información, ¿no? Es decir, no quiero
hablar tanto así como si también está marcado por clases sociales, porque igual hay varias de esta información falsa que ha circulado, que también gente de, ¿no? de una cierta clase social también la creen, ¿no? Es decir, entonces, no, es decir, no es tanto de que haya esta separación tan tajante, pero sí tiene que ver con el acceso, con la brecha digital, con la cuestión de los recursos, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del todo el movimiento antivacunas, uno puede ver, ¿no? Es decir, cómo toda esta infodemia, esta cantidad de información que ha circulado sobre ¿no? los posibles efectos y atrás todas las teorías conspiracionistas que están, sí tiene que ver también con estos valores y creencias, es decir, que más fácilmente tienen ciertas gentes esta tendencia a creerlos, ¿no? Y no tienen esta facilidad de poder también verificar si la noticia es falsa o verdadera. No sé si hay alguna otra pregunta aquí en el chat, ya no, ¿verdad? Ajá. Bueno, no sé, aquí los demás colegas. Ajá. Bueno, yo tengo más que nada un comentario para Eloísa, ¿no? Es decir, creo que en este tema, ¿no? de la pandemia, el tema de las emociones es central. Yo he venido trabajando también ya hace tiempo sobre las emociones y también me parece que, ¿no? Es decir, en todos, en lo que yo también estoy trabajando de los IMEMs también, ¿no? Está presente toda esta cuestión, todo el tema de las emociones. También Daniel, ¿no? Habla ahí de cómo es importante también indagar sobre las emociones que están viviendo, que están expresando los jóvenes, ¿no? Y en el caso de lo que tú hablabas de este pacto emocional, creo que el concepto de comunidad emocional es como más fuerte, ¿no? Más útil para decir, no es tanto nomás un pacto, sino cómo se van formando comunidades emocionales en las cuales van compartiendo, ¿no? esas emociones y cómo esa unión emocional también nos lleva, ¿no? a ciertas acciones, a protestar, ¿no? Los movimientos sociales, obviamente también eso es muy, muy importante, ¿no? Entonces creo que esa noción podría también de ser de utilidad para lo que estás trabajando. Muito obrigada, professora, pela dica, né? A noção de pacto que a gente traz, né, não é um pacto formal, né? É um pacto natural, né, que vai se formando justamente por esses afetos, né, por essas emoções, mas a sua colaboração dessas comunidades, né, que vão se formando pela emoção é muito válida. Agradeço a consideração. ¿Alguna otra pregunta, comentario? A ver, creo que hay una. Yo quisiera hacerle un comentario al profesor Daniel Javier. Ajá. Respecto al concepto de nativos digitales. Usted trabajó sobre ese concepto, pero no sé hasta qué punto su perspectiva sobre ese concepto es crítica, ¿no? Porque a veces el concepto de nativo digital presupone que por la edad cualquier persona de cierta edad tiene esos conocimientos y es nativo en esa era digital, cuando sabemos que en el 2021 hay niños que no tienen acceso ni siquiera a luz eléctrica, ¿no? Entonces, ¿cómo problematiza usted ahí ese concepto de nativo digital? Tiene toda la razón, y sí, siempre hace falta hacer esa precisión, ¿no? Va conectado su comentario con la pregunta que me hicieron de forma previa. Tiene absolutamente toda la razón. En nuestros países la brecha digital sigue siendo tremenda y lo es precisamente por lo que usted comenta, ¿no? Entonces, siempre tenemos que hacer esa precisión ya sea si normalmente yo lo he segmentado con jóvenes estudiantes universitarios, ¿no? Ya que de por sí ya es un sector privilegiado, ¿no? En nuestras sociedades, estén estudiando en una universidad pública o una universidad privada, ¿no?
De forma autocrítica, sí, precisamente como he realizado varios trabajos, principalmente con jóvenes universitarios en México y en otros países, sí creo que hace falta salirnos precisamente de eso, ¿no? No solo del grupo socioeconómico o de grado de estudio, sino también eh, eh, digo, en el sentido más amplio, ¿no? Creo que sí tiene razón, se asume que se tiene acceso. Lo cierto es que vamos a poner la siguiente perspectiva. En México, la brecha digital sigue siendo bastante amplia, pero la comunidad virtual es la más grande en el mundo hispanoparlante, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A que hay una parte importante de la población que no tiene acceso a la misma, pero los que sí la tienen, el número y el alcance es lo suficientemente amplio que incide, ¿no? En buena medida, pues en la vida social en su conjunto, ¿no? Pero totalmente lo que dice tiene razón y creo que quienes hemos realizado estudios sobre esto, creo que sí tenemos que poner el acento, ¿no? En que, o el asterisco en que hay una parte de la población que queda excluida de este proceso. Bueno, pues no sé si tengan alguien un comentario más. Si no, podríamos ya dar por concluida esta mesa, agradecer a todos los ponentes y a los asistentes. Creo que, bueno, han sido todas las ponencias muy interesantes y ¿no? El tema de la tecnología está ahí en el centro y que creo que sobre eso, ¿no? Se abren tantas reflexiones que podríamos, ¿no? En estos siguientes workshops seguir también discutiendo. Si no hay más, entonces agradecería a todos y daríamos por concluida esta mesa. Una pregunta nada más, perdón. Sí. ¿Hay alguna manera de acceder a sus trabajos completos? Porque estaba checando el drive del workshop y ubico algunas mesas, pero no ubico esta. Al drive, es que yo la verdad no sé si al drive lo que esté subido, ¿no? En el caso mío no sé si puse donde en Academia Edu, ¿no? Es decir, yo subo ahí todos mis textos, entonces ahí, en mi caso, ahí los podrían ubicar. Nomás buscarme por mi nombre en Academia Edu. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, también ya Álvaro dice que a él buscarlo en ResearchGate. Yo también estoy en ResearchGate, pero en Academia Edu siempre lo tengo más actualizado. Ok, bueno, pues entonces, pues muchas gracias y nos